Este lugar en Suiza tiene unas vistas increíbles que seguramente te van a dejar sin aliento. Todo parece como sacado de un cuadro, pero es real. Hola Spanish Survivors, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy te voy a llevar conmigo a un pequeño viajecito que hice hace poco. Este lugar al que te voy a llevar se llama Rigi y está ubicado en Suiza, en Lucerne específicamente. Este video es ideal o perfecto para ti si es que quieres practicar tu comprensión auditiva en español, practicar español a una velocidad normal y bueno, conocer este lugar tan precioso. Este video lo voy a complementar con muchos videos cortos que grabé durante ese día para hacerlo un poco más ameno, interesante y para que te enamores absolutamente de este lugar. Así que ¡vamos! Por cierto, para llegar a Rigi, primero tienes que ir a Lucerne. Lucerne es una ciudad muy bonita. Y desde ahí puedes tomar un barco. Esa es una de las formas más bonitas de llegar. Subes al barco y desde ahí vas a llegar a la siguiente estación. Ahora me encuentro en un barco. Este barco navega sobre el lago, aquí en el CEA, y nos va a llevar a la siguiente estación, donde vamos a tomar una góndola, creo que se llama. Te voy a mostrar cuando lleguemos a ese lugar, pero mira, desde aquí la vista es preciosa. Y por cierto, este barco tiene algo muy curioso. Es una especie de motor que no he visto antes, así que te voy a enseñar y déjame saber en los comentarios si has visto esto antes. Bueno, me olvidé de mencionar, pero después de pasear en el barco por aproximadamente 1 hora, o 40 minutos para ser precisos, llegas a una estación que se llama Witznau. Y desde Witznau tienes que tomar un tren para llegar a Rigi. Ahora, este tren no es un tren cualquiera. De hecho, es un ferrocarril o también se le conoce como tren de cremallera. Y bueno, este tren de cremallera o ferrocarril sube la montaña hasta la cima, que es donde está Rigi. Desde este tren o ferrocarril tienes unas vistas panorámicas increíbles. Desde ahí puedes ver el lago de Lucerne, las montañas, los Alpes suizos y algo que me parece muy curioso es que como estás yendo cuesta arriba de forma diagonal, todo se ve muy raro. Por ejemplo, las casas, en lugar de estar rectas, se ven torcidas. Es un efecto visual bastante curioso. Y ese trayecto dura aproximadamente 40 minutos y es increíble. Te lo recomiendo muchísimo. Y por cierto, algo muy interesante que noté la última vez que fui a Rigi es que
Este lugar es muy visitado por turistas de China y Corea. Tanto así que incluso las señalizaciones se encuentran en alemán, luego en chino y en coreano. Voltea tu teléfono y suscríbete. Ahora nos encontramos a 1798 metros sobre el nivel del mar. Rigi es una de las montañas más famosas de Suiza y es conocida como la reina de las montañas. Muchos dicen que se le llama la reina de las montañas debido a sus vistas panorámicas, pero lo cierto es que también se debe a su nombre. Mi cuñado me dijo que la palabra Rigi proviene del latín regina, que significa reina. Así que por ahí también tiene un poco de sentido. Y bueno, si alguna vez vas a Rigi, te vas a quedar sin aliento debido a las vistas tan hermosas. Desde ahí puedes ver casi toda Suiza. Puedes ver el lago de Luzern, el lago de Zug, del cantón de Zug, y otros lagos también. También puedes ver muy lejos, pero puedes ver Suiza y otras ciudades. Es más, creo que incluso puedes ver algunas partes de Alemania, las que están muy cerca a Suiza. Además puedes ver los Alpes suizos, que por cierto se ven increíbles desde ahí. Y otras montañas, todas verdes y bonitas. Puedes ver a los animales, a las vacas, las casas, granjas. Es como sacado de una película de fantasía. Es realmente increíble. Cuando estás ahí, te sientes como en otro planeta. Mira, esta es una caja registradora bien antigua. ¿Alguna vez has visto una caja registradora como esta? Es interesante porque hay muchos botones e incluso al lado derecho parece que hay 5 espacios para colocar llaves. Me imagino que es o que era o se usaba para diferenciar para diferentes personas que estaban usando la caja. ¿Alguna vez has visto una caja registradora como esta? ¿Sabes más o menos qué tan antigua es? Déjamelo saber en los comentarios. Por cierto, déjame saber en los comentarios si alguna vez has visitado Rigi, y si no lo has hecho, déjame saber también si es que te gustaría ir ahí en algún momento. ¿Escuchas ese sonido? Ese es el sonido de las campanas. Mi cuñada me contó que en el pasado era muy común que los animales de granja, como las vacas, las ovejas, las cabras, llevasen campanas aquí en el cuello. Y eso era muy importante porque, bueno, en el pasado las granjas o las propiedades no estaban muy bien limitadas. Eso quiere decir que no habían cercas. Entonces, las campanas ayudaban a los granjeros a ubicar a sus animales, ya que fácilmente podían cerrar sus ojos, digamos, y escuchar de dónde provenía el sonido.
Ahora, hoy en día las propiedades tienen cercas, pero todavía es una práctica muy común. Es como una tradición. Bueno, Spanish Survivors, aquí termina el video de hoy. Gracias por acompañarme durante todo el video. Espero que te hayas divertido mucho y que hayas practicado tu español. Ahora me encuentro editando justo este video que voy a subir mañana. Así que espero que te guste mucho y nos vemos pronto en el próximo video. ¡Chao! ¡Nos vemos! Me olvidaba. Si te gustó este video, dale click al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando suba el siguiente video. Ahora sí, nos vemos. ¡Chao!